Pinkbox presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Mesa de Escándala. Y ahora sí, agárrense fuerte de donde puedan porque esto se va a poner en llamas, se los juro. Por lo mismo, no lo duden ni tantito, compártanlo ya. Yo sé lo que les digo y el nivel de nuestros invitados no podía ser más alto. Es para mí un gran honor saludar a Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Hola, gracias. Me da mucho gusto verles. ¿Qué es el COPRED? El COPRED, pues, es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Somos un organismo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, encargado de, pues, como dice nuestro nombre, prevenir y eliminar la discriminación. Y para eso, pues, realizamos un montón de tareas, pero la más conocida, digamos, es aquella que tiene que ver con la recepción de denuncias. Cualquier acto de discriminación que suceda en la Ciudad de México, en cualquier ámbito, nosotros podemos atenderlo y podemos recibir sus denuncias. Muchas gracias. También es un privilegio tener aquí en la Mesa de Escándala a Axel Bautista de Impact Global Action. ¿Qué es Impact? Bueno, somos una organización internacional, o sea, tiene sede en Estados Unidos, pero tiene trabajo a nivel global y trabajamos particularmente con salud sexual, sexualidad, derechos humanos y libertades de hombres de la diversidad sexual y personas queer. Y pues nos enfocamos mucho en VIH, pero también en otros temas de salud sexual y libertades. Muchas gracias, un privilegio como tener aquí a un gran amigo de la casa, a Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group México. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Qué es Impulse Group México? Impulse somos un grupo de voluntarios que nos organizamos con apoyo presupuestal de AHF, AIDS Healthcare Foundation, para, a través de estrategias de comunicación, pues atacar problemáticas como el estigma hacia el VIH, y otro tipo de problemáticas también que atraviesan los hombres de la diversidad sexual, hombres gays, hombres queers, hombres bisexuales, ¿no? Y bueno, también hemos abordado otros temas, pero siempre como con a través de estas estrategias de comunicación, eventos sociales, etcétera, ¿no? Un placer. Culturales. Un honor. Gracias. Como tener a este gran creador de contenidos. Él es Mystery Man. Él es Antonio Caudillo. Sí, así es. Bueno, yo soy Mystery Man, soy creador de contenido. Y bueno, pues realmente muchas gracias por la invitación, tanto al equipo de Escándala como a ustedes. Muchas gracias porque lo que yo vengo aquí es tanto aportar como aprender, ¿no? Entonces, pues creo que me parece un tema muy interesante y bueno, pues vamos a darle. Esto se puso color de hormiga, sobre todo en X. Empieza con un tweet, con una publicación de un señor que firma como Cristian Camacho, que dice: homosexuales de la CDMX infectados con VIH arman el besotón sidoso para contagiar a otras personas de manera voluntaria. ¿Qué fue esto? Pues está loco, o sea... No, la verdad... O sea, ¿me preguntas qué fue el besotón o qué es lo que está...? Venga. O sea, nosotros cuando organizamos el besotón, que cabe mencionar que el besotón lo organizamos entre EMPAC, que es la organización donde yo trabajo, e Inspira Cambio, que es una organización aquí en Ciudad de México, que trabaja también en temas de salud sexual y VIH. Entonces, la intención con el besotón era, en el marco del 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, hacer un evento en el que pudiéramos visibilizar el derecho al placer que tenemos las personas de la diversidad sexual que vivimos con VIH para, pues, en públicamente, ¿no? Porque algo que sucede es que cuando tú tienes un diagnóstico de VIH, una de las cosas que inmediatamente se ponen como prohibidas para ti es el ejercer libremente tu sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad va desde, pues, el acto sexual hasta, pues, los diferentes actos afectivos como puede ser un beso, ¿no? Entonces, para nosotros era hacer una activación política en el espacio público donde pudiésemos juntar a muchas personas que viven con VIH, que pudiesen darse un beso públicamente, que pudiesen demostrar y dar el mensaje de que, oye, un beso no va a transmitir el VIH, oye, tenemos el derecho al placer, oye, tenemos el derecho a manifestarnos, a expresarnos, a reunirnos y a decir, vivo con VIH abiertamente sin tener que correr algún riesgo, ¿no? Entonces, esa fue la intención, pero pues tú sabes que en este país hay mucha gente, primero que nada hay mucha desinformación, ¿no? Pues por ahí hay que partir. Y en segundo lugar, también falta mucha sensibilización. Y en tercer lugar, vivimos en una sociedad altamente conservadora,
católica, o más que católica, yo diría como cristiana en general en todas sus vertientes, ¿no? Y eso hace que tengamos todavía muchos prejuicios, no solo sobre el VIH, sino sobre quienes vivimos con VIH, que pues, al menos en México, la mayoría de las personas que vivimos con VIH somos hombres de la diversidad sexual. Entonces, pues ya te darás cuenta, o sea, el mismo tuit lo dice, homosexuales que buscan contagiar el SIDA. O sea, esas tres cosas ya por sí mismas son como una bola de estigmas ahí juntas. Mario Bustamante, ¿la gente que fue al besotón sidoso fue a contagiarse? No, definitivamente no. O sea, a mí me pareció un ejercicio súper interesante. O sea, los besotones creo que han sido una manera súper linda y súper pacífica que la comunidad LGBT ha adoptado justo para atacar el tema de la discriminación, tanto por orientación sexual, por identidad de género. Entonces, desde hace muchos años se hacen estos besotones y a mí me pareció súper interesante que de pronto EMPAC hiciera un besotón enfocado a las personas que viven con VIH, ¿no? Porque creo que toca diferentes temas que pueden ser muy sensibles para las personas que viven con VIH. Este tema, por ejemplo, de que no se transmite por la saliva. Este tema, por ejemplo, el beso al final es una demostración de amor que una persona que acaba de recibir un diagnóstico reactivo positivo de VIH, pues casi siempre uno de los primeros pensamientos que se le viene a la cabeza es ya no voy a poder encontrar una pareja, ya no voy a poder amar, ¿no?, a otra persona. Además de que este tema de reapropiarse y resignificar una palabra que históricamente ha servido para ofender no solo a las personas que viven con VIH, sino a todas las personas que formamos parte de la comunidad de la diversidad. Siempre esta palabra, ¿no? Sidoso es una palabra que vivas o no vivas con VIH, si formas parte de la comunidad gay, alguien va a utilizar para atacarte, ¿no? Geraldina, ¿tú dirías que el besotón sidoso fue un éxito? Yo creo que sí, inclusive acompañamos este besotón precisamente porque creemos que son espacios, como ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? Son espacios que visibilizan que las personas primero tienen derecho al afecto en público, que tienen derecho a continuar con una vida afectiva y una vida sexual, porque tener o vivir con VIH no implica que tengas que suprimir tu vida sexual, ya lo explicarán mis compañeros, el tema de la intransmisibilidad, etcétera, pero a mí me parece que es muy importante justo visibilizar esto, la forma de transmisión, pero sobre todo, como ya decía Mario, ¿no?, estos espacios del besotón justo para visibilizar y para reapropiarse de determinados conceptos que se han utilizado para denostar a la comunidad de la diversidad. Entonces yo creo que fue un éxito, y tan fue un éxito que se retomó. Esto fue el 1 de diciembre. Hace un mes. ¿No? Y esto se retoma apenas aquí. ahora en un intento claramente de posicionar un tema desde el conservadurismo, desde la derecha, vaya, ¿por qué lo retoman ahora en enero? ¿No? Si esto sucedió el 1 de diciembre con motivo del Día Internacional. Y a mí claramente lo que me dice es, o sea, están utilizando los avances que estamos dando en materia de reconocimiento de derechos y de eliminación de la discriminación para tratar de echarnos hacia atrás. Entonces, creo que el hecho de que estemos hablando de esto aquí y el hecho de que se haya desatado una discusión grande en redes sociales nos indica tanto focos verdes de avance positivos, pero también focos rojos, como ya decía Axel hace un momento, con el tema de la desinformación, que creo que es muy importante. Mr. Iman, ahorita voy contigo porque, Axel, ¿tú crees que tendríamos que apropiarnos de la palabra sidoso, como nos hemos apropiado de otras, para transformarla y utilizarla a nuestro favor? Sí, pues sí. O sea, yo soy uno de los que he estado ahí detrás de abogar de que esa palabra se reapropie. O sea, yo particularmente desde el 2020, desde que entré, yo trabajé en Inspira un tiempo y justo entré en 2020 y algo que yo estoy muy contento de haber podido explorar más trabajando en esa organización fue exactamente la reapropiación de la palabra sidoso. Fíjate que en ese momento, cuando la empezamos a utilizar, tuvimos muchísimos comentarios cuestionándonos, ¿no? De por qué, y a mí personalmente cuestionándome, oye, ¿por qué estás usando la palabra sidoso si tú aparte ni siquiera te tocó vivir esa época? Yo soy una persona que vive con VIH, ya ahorita cumplo 10 años la siguiente semana viviendo con VIH. Entonces, para mí era muy importante porque siento que el SIDA no solo representa una condición de salud, sino es un tema político, el SIDA, más que el VIH.
o sea, la palabra SIDA, porque antes que existiera la palabra VIH, o bueno, las siglas VIH, existió el SIDA históricamente. O sea, es un tema no solo histórico, es un tema, no solo político, sino histórico, ¿no? O sea, a las personas se les diagnosticaba con SIDA, y antes de SIDA se decían otras cosas todavía mucho más estigmatizantes, ¿no? Como síndrome gay, cáncer rosa, peste rosa, un montón de cosas. Entonces, ya que se decide que el SIDA, hoy en día, pues todavía mueren muchísimas personas por enfermedades relacionadas con VIH o prácticamente relacionadas con el SIDA, ¿no? O sea, casi 5,000 personas al año en México. Entonces, yo creo que cuando queremos reducir todo a un tema de solo VIH, nos estamos olvidando que todavía gran parte de la población en México está siendo diagnosticada en una etapa muy avanzada, pues que clínicamente se le conoce como SIDA, ¿no? Entonces, para mí es una forma de reconocer que tenemos otros pares que están viviendo una situación más crítica, que hay desinformación, porque entonces la gente llega diagnosticada en temas muy avanzados o en etapas muy avanzadas, pero sobre todo que es un tema político, porque es un tema que causa ruido, ni siquiera solo en la sociedad, sino incluso entre los propios activistas. O sea, ha sido tanto el miedo que nos ha hecho, o sea, el miedo que a esta epidemia ha permeado en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo decimos las cosas, que incluso nos da pavor hablar de SIDA, ¿no? Yo creo que ahí está la fuerza. Voy contigo en un momento más. Mario, así como ahora nos encanta que nos digan maricón, puto, ¿te va a encantar que te digan sidoso? Pues podría, ¿no? O sea, depende del contexto que le des a una palabra, porque al final ha sido una palabra que ha sido utilizada en un contexto sumamente negativo, que refleja una condición médica, pero pues aparte o sea, este tema del besotón desató esta desinformación en que la gente no conoce la diferencia entre VIH y SIDA. Por ejemplo, ¿no? La gente no sabe que el SIDA es esta etapa ya avanzada. Y pues, no sé, a mí me parece que a Axel le encanta, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que depende, eso depende de cada persona. Es como, o sea, yo creo que no cualquier hombre o mujer de la diversidad sexual, o bueno, en este caso hablo de hombres de la diversidad sexual, no todos se sienten cómodos con la palabra joto, ¿no? Y está bien, digo, cada quien también tiene el derecho a definir su orientación sexual con la palabra que quiera, ¿no? Pero sin embargo, existimos personas pues, que no tenemos... Y también depende de quién te lo diga y en qué contexto te lo diga. Totalmente. Voy con Mystery Man. Perdón por no dejarte hasta ahorita, pero ahí te va. Yo de lleno no estoy de acuerdo con la palabra, porque trae una connotación negativa desde hace años. Ahora, desde mi perspectiva, o sea, entiendo que tu propósito es sumar. Sin embargo, desde mi postura, generaste mucho prejuicio. ¿Por qué? Porque todos los días matan a alguien diciéndole vaicidoso. Entonces, generaste más prejuicio no solamente en las personas que viven con VIH, sino también en las personas que no viven con VIH. Porque ¿cuántas personas no tuitean, se muestran desnudos y lo primero que dicen es, es sidoso? Ahora, le diste oportunidad a personas que tienen poder, que pueden divulgar la información y todavía pueden fomentar más la ignorancia y hacer crecer el estigma. O sea, entiendo, hay muchas personas que viven en la ignorancia y cuando tú estabas haciendo tu evento, tú dices, para mí, yo me reapropio, sí, pero ese eres tú. Y tú como sociólogo debes de entender que todas las personas piensan y actúan de manera diferente. Entonces, hay que tener más claridad en lo que uno va a tratar de comunicar porque lo hiciste en Bellas Artes. O sea, es un lugar donde van muchas personas. Cuando tú les das a entender que es un besotón sidoso, pues lo primero que piensan por contexto histórico es que es una enfermedad de muerte, ¿no? Independientemente de cuál sea tu orientación. Entonces, las personas que estaban ahí, lo único que hiciste fue fomentar eso. Y también la otra recae en mi mercado, porque de alguna u otra manera se plasma como que es una enfermedad relacionada a la promiscuidad. Tu speech carece de una seriedad y comunica únicamente a un sector de la población que tú invitaste. Compartes tus ideas, pero no instruyes. Parece, la verdad, desde mi perspectiva, una burla. Y, por ejemplo, valido el tema de reclamar nuestro derecho al bienestar. Ok, te apoyo. Derecho a vivir una vida digna, te apoyo. Cuando cambias tu speech a coger rico como cualquier otra persona, o mejor, es como, dude, todas las personas cogen de la manera en cómo les conviene y en cómo les gusta. Ahora, reclamar tu derecho al placer, ¿quién te lo ha quitado? O sea, si la sociedad te lo ha quitado, pero al final cuando tú estás teniendo la intimidad, las personas no te quitan tu derecho al placer. Esa es mi opinión. ¿Qué le respondes, Axel? Pues es que gran parte de lo que él lo que acabas de mencionar, justamente responde un poco lo que tú acabas, o sea, lo que me estás cuestionando, ¿no? O sea, como,
Para empezar, el evento, y creo que lo mencionamos cuando lanzamos el evento, antes de toda esta polémica que sucedió hace unas semanas en este año, la misma como convocatoria del evento desató otra polémica en su momento, era de por qué se estaba usando la palabra acidoso, ¿no? Entonces, hicimos un video también de como explicando un poco lo que acabo de explicar, de por qué, tal, y uno de los puntos era como, este besotón está dirigido a las personas que vivimos con VIH, o sea, y también a quienes quieran identificarse, a quienes quieran entrar y a quienes quieran posicionarse desde este enfoque, ¿no? Pudimos haber hecho como el encuentro positivo, por ejemplo, ¿no? Y seguramente hubiera venido otra persona, tal, pero seguramente también hubiera existido otra población que seguramente iba a ser la misma, que decir, otra vez personas viviendo con VIH ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no van separadas el tema de informar y sensibilizar a la población que no vive con VIH, de informar y sensibilizar a la población que vive con VIH y empoderar a las personas que viven con VIH? Y el empoderamiento muchas veces puede hacerse de diferentes maneras, pero yo sí creo que una es construir comunidad y poder decirte que a ti, como persona que vive con VIH o como persona de la diversidad sexual, dependiendo cómo quieras tú empoderar, que tienes la capacidad de poder usar la palabra y decir esto, a pesar de lo que la sociedad te dice. Que regularmente, y ahí sí quiero responderte, cuando tú mencionas, nadie te ha quitado tu derecho a placer. No, pues es que nadie nos ha quitado muchas cosas. Ajá. Pero el hecho de vivir con VIH social y culturalmente sí implica una forma en la que cómo el estigma empieza a construirse estructuralmente y que muchas veces limita el ejercicio de la sexualidad de muchas personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque todo este miedo y todos esos estigmas que hay de que no, es que tú vives con VIH, por lo tanto lo vas a transmitir. Tú intencionalmente quieres transmitirlo, que es lo que realmente la gente piensa y lo que se dijo. Permíteme tantito, o sea, sí, lo entiendo, pero estamos de acuerdo que somos personas que estamos empapadas del tema. Lo que tú no estás viendo es que cuando tú hiciste el evento hay personas que realmente desconocen. O sea, tú puedes entrevistar a cualquier persona y te van a decir, pero no queríamos informar, o sea, de eso. Es que entonces, ¿cuál es la finalidad de tu evento? O sea, porque al final tu evento tiene que ser, y desde mi perspectiva, es como tú dices, vamos a demostrar que por medio de besos no se transmite el VIH. Ok, pero eso lo sabemos nosotros. Cuando tú quieres instruir a una población en general, tienes que literalmente educarlos. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben. Es más, muchas personas desconocen el término sidoso. Tienes razón, pero yo diría como... O sea, si vas a hacer un evento donde solamente estén tus pares, hazlo en tu casa, yo te diría. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que esté viendo ese evento desde una perspectiva que no conoce, ¿sabes? O sea, es como si yo te enseñara y a lo mejor tú no sabes nadar, yo te hablo de natación, tú no lo vas a conocer, ni siquiera conoces el contexto. Hay muchas personas que desconocen que las personas con VIH, o sea, tienen todo un prejuicio de cómo somos las personas con VIH, cómo nos comportamos las personas con VIH, que simplemente el hecho de ir en grupo y darnos un beso en Bellas Artes, y fue intencional y estratégico que hayamos escogido Bellas Artes, es decir a la gente, nosotros somos personas que vivimos con VIH. Así también somos las personas con VIH. Hagamos esto. Y déjame cerrar con esto. Hubo dos ejemplos muy bonitos que pasaban ese día, que bueno, yo comenzaba organizando y estaba detrás de cámaras y estaba... pero hubo uno, por ejemplo. Había un chico que no llevaba mucho con su diagnóstico, que se acercó y fue al besotón. ¿Sabes? Como yo pensaría que quien iba a ir al besotón eran personas pues, ya con una carrera con más tiempo en el diagnóstico, ¿no? Entonces se acercó, terminando el besotón dijo, me acaban de diagnosticar hace poquito y venir aquí me hizo darme cuenta que no estoy solo. Y que puedo hacer bastantes cosas que yo creía que no iba a poder hacer después del diagnóstico, como el simple hecho de besarme o poder ligar con otra persona, ¿no? Y dos, pasó una señora y nos dice como, ¿por qué tiene esas playas que dice sidoso? Y yo, no, pues esto, y va a ser el besotón. Se saben que mi hija es de la diversidad sexual. Quizás nada que ver, o sea, porque dijo mi hija, pero el simplemente hecho que la señora dijo, y estoy muy contento que estén haciendo esto, les felicito porque esto está visibilizando realidades que muchas veces están ocultas y que muchas veces nuestra propia ignorancia las mantiene ahí. Hagamos esto, Geraldina, ¿cómo son las personas con VIH? Como cualquier otra. O sea, yo creo que eso es lo más importante, entender que las personas que viven con VIH o cualquier persona que vive con una condición de salud, pues es como cualquier otra. Claro, hay personas que tienen una condición de salud y en este caso una persona que vive con VIH, lo deseable es que conozca su estado serológico, que esté acudiendo a recibir un tratamiento antirretroviral y que tenga controlada
el número ay, corríjanme, carga. compañeros, la Carga carga viral. viral, Carga viral. ¿no? Digo, no soy médica, entonces luego los conceptos se me escapan. Pero la idea es que gracias a ese tratamiento, una persona que vive con VIH pueda tener una vida común y corriente. No voy a usar la palabra normal, porque ¿qué es una vida normal? Claro, normal es muy Pero, relativo, ¿no? ya O sea, está dicho. normal no sé qué Pero sea. heterosexual diría Pero- Cristian Camacho. Ahorita voy Pero es una persona como cualquier otra, y como cualquier otra que tiene una condición de salud y que tiene que tener un medicamento o un tratamiento para poder tener unas condiciones de vida comunes. Rapidísimamente, quiero aprovechar que tengo la palabra. Yo creo que el besotón detona una conversación, y eso es lo que intenta También. hacer, ¿no? O sea, me parece que cualquier manifestación, sobre todo de poblaciones históricamente excluidas, históricamente estigmatizadas, cuando se presentan en la publicidad, digamos, con algo así que hace ruido, la idea es esa, detonar una conversación. Y la conversación se ha detonado. A nosotros nos permitió, por ejemplo, pronunciarnos, a nosotros nos permitió socializar información sobre que pues el VIH no se transmite a través de la saliva, que se transmite de otras formas, que ONUCID ha dicho esto y ha dicho lo otro, digo, a nosotros en nuestra posición como COPRED. Pero creo que el detonar una conversación y visibilizar algo justo genera empatías, claro, genera muchas simpatías, como el tweet que detona esta conversación que estamos teniendo acá nosotras, pero me parece muy importante porque hacerlo en tu casa, Ajá. pues te sigue recluyendo y te sigue teniendo en lo obscurito y en la exclusión, En el silencio. en el silencio. Buena muerte. Voy Y, para allá. y creo que es muy importante visibilizar. Claro, las Ajá. maneras, digo, esas yo no Ajá. voy a discutir sobre si está bien o no utilizar o reapropiarse de la palabra acidoso, porque no me corresponde. Pero creo que es muy importante la visibilización. Pero creo que sí te corresponde hasta cierto punto porque tú eres la COPRED. Entonces, si a mí me están discriminando porque me están diciendo sidoso en redes sociales, En espérame, ese permíteme. aspecto sí, claro. Entonces, Sí, ¿cuál sí, es sí, tu sí, postura? sí, Tú sí. me aconsejarías, me dirías, ¿sabes qué? Pues es que hazte dueño de este término y que no te afecte. O sea, Sí. tú como COPRED tendrías ese consejo, ¿te atreverías a darlo? Cuando me están diciendo sidoso, te vas a morir, o sea, cosas No, así. porque yo creo que Entonces, justo lo decía Mario hace un momento, o sea, yo creo que depende, y creo que también Axel lo mencionó hace un momento, yo creo que depende del contexto en el que se dice, ¿no? O sea, mucho se ha discutido, por ejemplo, el grito puto en los Exacto. estadios, ¿no? Ajá. Creo que depende de los contextos, no voy a entrar a ese tema No, porque, no. bueno, eso nos vamos a desviar, pero yo creo que depende de cómo lo utilice, ¿no? Si una persona lo utiliza para agredir, pues yo creo que es perfectamente un caso de discriminación, ¿no? Pero en el caso de una comunidad que se lo está intentando reapropiar, yo no diría que estamos ante un caso de discriminación hacia quienes no lo quieren utilizar, porque, o sea, es la propia población la que se lo está diciendo. Es como las mujeres cuando fue la marcha de las putas. Había quien decía, ¿cómo es posible que las mujeres nos estemos autonombrando putas? Y había quienes decían, pues yo me apropio y me pongo hasta mi playera donde dice sí, ¿no? ¿Quién va a decir que está bien o que está mal? Pues yo creo que es una discusión que tienen que tener las propias poblaciones en este sentido de reapropiación, porque no se está utilizando en un sentido despectivo, sino se está utilizando en un sentido de visibilización y de reapropiación, justo invirtiendo la carga negativa de la palabra que ha tenido históricamente. Antonio, tú eres una persona muy valiente. Tú publicaste en en X Sí, una claro. respuesta muy clara que va en el sentido de lo que acabas de decir. No tiene caso que la leamos. Sí. Leamos. Hagamos esto. ¿Tú cómo hubieras organizado este evento? ¿Qué clase de propuesta hubieras tenido para la comunidad con VIH? Mira, la verdad es que yo soy una persona que ha organizado eventos, Ajá. que ha invitado a instituciones y no me gusta como, pues ahora sí como dicen, cacarear el huevo, ¿no? Yo creo que hay mucha desinformación, o sea, en las escuelas. Si tú quieres hacer un verdadero cambio, vete a las escuelas, porque desde personas desde 15 a 25 años, que es cuando terminan mucho su carrera, no conocen del tema. O sea, hay mucha población LGBT que ni siquiera conoce su estatus serológico. Entonces, ok, nosotros afortunadamente o desafortunadamente ya lo conocemos, ya tenemos esa información, pero pienso que tu obligación como una organización que se dedica a informar y educar, tienes que irte a la raíz del problema, y no porque diga que las jóvenes son el problema, sino porque la desinformación en sí es el problema. Ahora,
yo no estoy demeritando ni estoy tratando de restar a tu movimiento, al contrario, o sea, yo me alegré. Sin embargo, el término sí me causó cierto ruido, ¿no? Por lo que dicen, a lo mejor yo he visto muchas personas que les gritan sidoso, que van y les pegan, ¿sabes? Entonces, para mí eso es una connotación negativa, independientemente si tú te lo quieres apropiar o no. Discúlpame, ese ya es tu problema y mi problema es no hacerlo, ¿no? Pero si tú te fijas y quieres hacer un verdadero cambio, tienes que instruir a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque ya no es el uso del condón solamente, ya es el uso de PrEP, ya de DoxyPrep, o sea, de diferentes tecnologías que han venido avanzando. Entonces, ese es o sea, yo lo que hubiera hecho, ¿sabes qué? Pues hago campañas de prevención en la escuela. ¿Por qué? Porque al final de ahí va a surgir todo. Vamos en un momento con Mario y a seguir desarrollando esto porque si tú pensabas que aquí quedaba todo, no, hombre, apenas comienza, se puso peor, porque ¿qué crees? Una persona que firma como Don Ricardo Salinas publicó esto en X. ¿Y por qué no mejor se ponen a trabajar? Y dejan de gritar pendejadas en media calle delante de todo el mundo. O sea, esas vamos, organícense algo para las personas que son excluidas por tener piojos. Un piojotón. Que se pongan a pegarse los piojos en el zócalo para acabar con la discriminación por un padecimiento tan natural. Remata con un emoji de sonrisita, así como de carcajadita. ¿Qué piensas de esto? O sea, bueno, primero, y enlazándolo con la conversación que estaba antes, me pareció como muy fuerte este tema de acusar de tu evento generó, porque yo creo que no es que lo haya generado, sino que es al final una xerofobia que ha estado ahí siempre, ¿no? O sea, no es que ese evento haya generado que Ricardo Salinas Pliego haya dado su opinión. O sea, hubiera dado su opinión en ese evento o en cualquier otro evento visible con personas que viven con VIH, ¿no? Igual encontró en ese evento el evento para dar su opinión, que me parece muy desinformada en cuanto al VIH, ¿no? Por menos decir desinformada. Y eso, ¿no? O sea, bueno, Ricardo Salinas Pliego sabemos que tiene unas ideas un poco raras. Ayúdenme a desmenuzar este tema, ¿sí? A ver, voy punto por punto. ¿Ustedes en el besotón sidoso gritaron pendejadas? No, pues gritamos lo que ya acaba de citar el compañero, ¿no? Que pues sí o sea, pues lo que acaba de decir, ¿no? Sobre, o sea, le quitamos el derecho a coger, o sea, tenemos el derecho a coger, a tener una vida sexual libre y plena como cualquier otra persona, a la no discriminación, a organizarnos, a que podíamos tener un sexo rico, ¿no? A coger rico. Nunca estamos, o sea, hubo cosas por ahí, yo leía tweets que decían, están incitando a tener sexo sin, o sea, ¿en qué momento se dijo eso? Se dijo como, podemos tener derecho a coger rico. Podemos tener derecho a tener una vida sexual plena. A ver, Mystery Man, si ellos hubieran hecho su evento de una manera distinta, si le hubieran puesto otro nombre, este señor que firma como Don Ricardo Salinas, ¿hubiera respondido con esta fuerza? Mira, o sea, si nos vamos a la raíz del tweet, él solamente apoya un tweet. Sí. Muy ignorante. O sea, el tweet sí está demasiado ignorante. No me atrevería a insultarlo ni nada de eso, porque a lo mejor él carece de la educación de este tema, ¿no? Entonces es muy ignorante. Lo que cita Ricardo Salinas, de alguna manera, pues es... lo que él te dice es ponte a trabajar. O sea, independientemente sea cuál tu condición, así lo veo yo, ponte a trabajar, ¿no? Porque a lo mejor el señor lo ve desde una perspectiva productiva, de donde dice lo que a lo mejor podría sonarme es donde dice la parte final, que habla como de un mal normal o algo así. No sé si me lo puedes repetir, la parte final nada más. Con mucho gusto, habla de un padecimiento tan natural. Ajá, o sea, es un padecimiento tan natural que tanto él puede vivir con VIH como cualquier persona puede vivir con VIH. Desde mi perspectiva, yo lo veo como de que, pues dejen de hacer revuelo y pónganse a hacer algo productivo. A lo mejor porque su manera de pensar es eso, producir. Ahora, sí, a lo mejor la cagó ligándose del otro tuit que sí fomenta mucho prejuicio. Porque si te vas ahora sí que si empiezas a desmenuzar todos los tweets de Cristian Camacho, pues sí, claramente se ve que está motivando a generar más estigmas y más prejuicios, porque a eso se dedica, ¿sabes? Y como habíamos, bueno, se ha platicado, mientras tú muevas, o sea, mientras tú muevas las redes de manera en como tú quieras moverlas,
O sea, al final él va a tener un exposure, él va a tener views. O sea, es una manera inteligente, de alguna manera, para él, para poder hacerse visible. ¿Pero en qué? O sea, no, pero sinceramente, o sea, como o sea, entiendo que hay ciertas personas que crean contenido o creamos contenido, que eso sí puede ser importante, la buena o la mala fama, ¿no? O sea, contenido en redes sociales, en TikTok, en OnlyFans, lo que tú quieras. Eso puede funcionar. Pero pienso como en, güey, Cristian Camacho está metido en la política. O sea, yo insisto ahí como, ¿qué ganas? Tan o sea, simple ¿qué como, ganas con ese tipo? tan O sea, simple como que no todos conocen a Cristian Camacho. Entonces, Pero- mientras tú muevas tu algoritmo, más personas van a hablar de él. Permíteme, Mario, ¿qué piensas tú de esta polémica? Pues, o sea, yo, por ejemplo, no conozco a Cristian Camacho y ya lo conocí a raíz de Ya lo quieres conocer. y Exacto. no Ya lo lo quiero quieres conocer empezar. en realidad, ¿no? También, o sea, me parece muy fuerte este rollo de pónganse a trabajar. ¿De Salinas? Pues es que juzgar si alguien está trabajando o no por un evento en específico, pues es como, no sé, igual y Ricardo Salinas Pliego estaba trabajando mucho en ese momento para poderse ponerse a tuitear eso, ¿me explico? O igual lo estaba Ok. tuiteando sentado mientras no estaba trabajando en sí. Me interesa mucho que Geraldina nos aclare algo que dijo Axel respondiendo a este tweet. Las personas con VIH tienen el derecho a coger rico. Claro, todos tenemos ese derecho, ¿no? El derecho al placer, que justamente se estaba mencionando. Y justo yo creo que es bien importante mencionar que apenas esta semana se acaba de despenalizar el delito de peligro de contagio, que precisamente lo que hacía era criminalizar el derecho al placer. De las personas. De las personas que viven con de hecho. VIH o personas que tienen alguna otra condición de salud o viven con alguna otra condición de salud. Si me permiten, en un momento más vamos Sí. a hablar de esto y de Sí, muchas sí. otras cosas que están pasando con Pero- el VIH, porque yo quiero que sigamos desmenuzando esto, porque a partir de esto es que todo el mundo en las redes sociales se descoció y tengo la impresión de que terminó llevando esto exactamente hacia donde no queríamos. Sí. Ahí te va. Tú estabas gritando pendejadas, ya dijiste que no, en medio de las calles, Sí, estábamos ahí en Bellas Artes y en Madero. pero eso es en medio de las calles, estabas en medio de la calle. Nah, fue en Bellas Artes, en la explanada de Bellas Artes. Ok. ¿Es lo mismo tener VIH que tener piojos? No, para nada. O sea, es que Salinas, o sea, lo que puso él y lo que puso el otro vato, el otro tipo es un ejemplo de cómo se tiene toda o sea, la gran desinformación y los estigmas que hay en torno al VIH, ¿no? Pero también es un ejemplo de cómo personas con ese nivel de poder, de conservadurismo y de desinformación fácilmente pueden ocupar cualquier evento para desatar todo lo que, o sea, todo lo que están pensando. Insisto, estoy segurísimo y ¿por qué ha pasado? O sea, cuando hemos hecho eventos que tienen que ver incluso por la exigencia del derecho a los medicamentos de las personas con VIH, por la exigencia de otras cosas, siempre está este tipo de personajes que vuelven a atacarnos de alguna manera, porque siempre va a haber un tema en contra del VIH y en contra de las personas que vivimos con VIH, más allá de cuál sea nuestro posicionamiento, si es políticamente correcto o de manera más transgresor. Mario, ¿tener VIH es algo chistoso? ¿Es algo que amerita emojis de carcajaditas? No, por supuesto que no. O sea, yo personalmente no vivo con VIH, vivo en una relación serodiscordante y sé de cerca qué es el vivir con VIH y pues para empezar implica cargar con todo el estigma de una sociedad, ¿no? En muchos aspectos, en cuestiones laborales, en cuestiones de salud. Y después también viene este tema de que pues tienes que adherirte a un tratamiento de ahí en adelante, ¿no? En el momento que recibes un diagnóstico, si quieres alcanzar este nivel de carga viral indetectable, pues te tienes que adherir a un tratamiento que es una pastilla que tienes que tomar todos los días. Entonces, te cambia un poco, o sea, definitivamente te cambia la vida el tener un diagnóstico positivo. Pero, por ejemplo, ¿no? Muchas personas que viven con VIH lo toman como algo que les mejoró la vida, ¿no? De pronto, por ejemplo, yo no soy una persona que vaya tan seguido al médico, entonces yo ni siquiera sé qué pueda tener, ¿no? Entonces, una persona que vive con VIH y que va al médico regularmente está más saludable que yo, muy probablemente, ¿no? Pero porque yo no lo sé, porque yo no estoy yendo a estos chequeos médicos habituales y definitivamente no es fácil. Hagamos algo. Definamos qué es el VIH. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana.
Es un virus de la familia de los retrovirus, así para entrar ya en temas completamente técnicos, ¿no? Que lo que hace es cuando entra a tu cuerpo, hay diferentes vías de transmisión. La más común o la forma en la que más se transmite es vía sexual, cuando hay contacto entre mucosas y el virus, ¿no? Entre mucosas y el torrente sanguíneo y el virus. Y infecta, se va directamente o principalmente a tu sistema inmunológico. Entonces lo que va a hacer es destruir un tipo de linfocitos, que son estas células blancas, nuestras defensas, lo que nos protege, el sistema inmunológico, y las va a empezar a hacer dos cosas con ellas. Primera, las va a infectar y las va a utilizar para reproducirse muchas veces. Entonces va a copiar muchas veces el virus, y en segunda la va a matar. Entonces lo que hace es destruir tu sistema y el virus aumenta. Esta pregunta puede sonar muy estúpida, pero es genuina. Muchas personas la podrían hacer. Mr. Iman, ¿es lo mismo tener VIH que tener COVID? Realmente no, porque el VIH suprime tu sistema inmunológico, y el tener COVID pues realmente lo que hacía era alterar como la función respiratoria en su Pero te mayoría. puedes morir igual. Ah, sí, todos nos vamos a morir. O sea, independientemente si vives con VIH y vives con COVID, diabetes, todos nos vamos a morir. Geraldina, perdón, ibas a agregar algo importante. Sí, yo creo que, o sea, justo un poco sumado a lo que va diciendo, yo creo que la diferencia más grande también tiene que ver con la vía de transmisión y hacia qué parte de la vida del ser humano está asociado el VIH, a diferencia del COVID, ¿no? El VIH está asociado con el tema, con el sexo, con la sexualidad, con el ejercicio de tu sexualidad, siempre. Aunque la vía de transmisión no haya sido esa, siempre va a estar asociado ahí. Y el tema es que vivimos en una sociedad donde el sexo y la sexualidad siguen siendo vistas como algo sucio, como algo inmoral, como algo de lo que tenemos que hablar en silencio, adentro de tu casa, como algo que tenemos que hablar o que no tenemos que hablar en lo absoluto, ¿no? Entonces, cuando el VIH, o sea, cuando hablamos de VIH, a veces los estigmas ni siquiera tienen que ver con el virus, ni siquiera tienen que ver con el sistema inmunológico. Tienen que ver con todo lo que estamos asociando alrededor del sexo, alrededor del ejercicio de tu sexualidad y alrededor de cómo te estás relacionando sexoafectivamente con otras personas. ¿Quieres agregar algo? Sí, Mr. o Iman? sea, porque nuevamente tú lo hablas y lo hablas desde tu perspectiva. Entendamos que no todos entienden desde tu perspectiva. Ahora, sí, todo se asocia de acuerdo al sexo, pero también muchas veces, y lo hablo como muy abiertamente, dentro de la comunidad existen esos prejuicios de la misma sexualidad. O sea, carecemos de una salud sexual, y te lo voy a hablar desde mi perspectiva como creador de contenido. Yo sí tengo sexoapelo, pero también estoy enterado de los diferentes métodos de prevención. Sin embargo, dentro de mi nicho pequeño, también hay muchas personas que desconocen cuál es su estatus, desconocen cuáles son los métodos, y lo único que hacen literal es como estar transmitiendo, o pueden ser ITS, o puede seguir transmisión de VIH. Entonces yo creo que es más que nada bajar y aterrizar la idea en que yo no soy el sol y todos giran alrededor de mí, sino que hay que decir, ¿sabes qué? Pues si mi labor es educar, y como yo lo hago en mis tweets, ¿sabes qué? Si tú empiezas a tener, no sé, una verruga, una llaguita, ¿sabes qué? Te direcciono con estos especialistas, porque al final yo como creador de contenido tengo una responsabilidad, porque así yo tenga 1 o tenga 1 millón de followers, ellos me están viendo y están empatizando conmigo. Pero, o sea, creo que acabas de decir, pero confirmas lo que acabo de decir, o sea, es que justamente por crear contenido, el contenido que tú haces, nadie va a decir que tienes COVID o si te da COVID, nadie va a decir, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, nuevamente, lo que yo estoy diciendo no se contradice con lo que tú estás diciendo en este momento. Más bien, lo que yo acabo de decir precisamente es que el por qué el VIH tiene cierto tipo de connotación, a diferencia de COVID, por ejemplo, y eso que COVID puede ser mucho más mortal, o sea, te puede dar y ya en 3 semanas, o al menos pasó con las primeras cepas, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es precisamente lo que tú me lo acabas de confirmar. A ti te pueden llegar estas cosas de por qué de sidoso se habla de todo esto, porque precisamente está asociado a cómo tú estás ejerciendo tu sexualidad. Ajá. Nadie va a decir covidoso, porque eres OnlyFansero. ¿Qué piensas tú de lo que están diciendo nuestros invitados? Apúntalo aquí, ya, inmediatamente, porque esto es para ti. La opinión más importante es la tuya. ¿Qué piensas de lo que está pasando con el VIH en nuestro país, en el mundo, hoy? Ya hablamos, Geraldina, de VIH. ¿Qué es el SIDA? Pues es
esa pregunta yo no la puedo contestar, no soy experta y yo pediría mejor que Axel. Ok. O Mario, Yo lo puedo o Mr. Iman. Volvemos a Axel. ¿Cuál? Ahí te va. 1, 2, 3. Bueno, el SIDA, ahora nuevamente, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso significa SIDA. ¿Sí, No es lo mismo que el VIH. No, ya, el VIH, como mencioné, es virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA, o sea, van relacionados, definitivamente, ¿no? O sea, no puede haber SIDA si no hay presencia de VIH. Pero el SIDA lo que significa es la etapa más avanzada de una infección de VIH. Avanzada. Ojo, ¿eh? Nunca estoy diciendo etapa terminal. Eso que también hubo muchos tweets que decían, es una enfermedad terminal. No, es una etapa avanzada y es un cuadro clínico. Incluso, voy a decir esto, o sea, incluso dentro del mundo científico, ¿no? Hay todavía un cuestionamiento de si es necesario seguir usando la palabra SIDA. Porque el SIDA es un cuadro clínico que alude a un síndrome que, ¿sabes? O sea, en realidad podríamos decir, cuando alguien llega a una etapa avanzada, podríamos simplemente decir, es la etapa más avanzada y ya. Pero uno puede salir de esa etapa, ¿eh? Sí. Con el medicamento. Discúlpenme si me concentro durante un rato mucho con Axel, pero lo tengo que hacer. ¿Tú que tienes VIH, estás esperando el SIDA? No, o sea, ¿cómo que si estoy esperando el SIDA? Sí, porque es la etapa terminal, la etapa más avanzada. avanzada. O sea, digo, si está empezando, pues se llegará a avanzar, ¿no? No, pues, o sea, podría suceder seguramente, o sea, no, siempre hay posibilidades, pero lo más probable es que no suceda, porque yo estoy tomando tratamiento. Como llevo 10 años con VIH, llevo 10 años con tratamientos. Lo que hace el tratamiento es mantener la reproducción del virus a raya. Eso es lo que se tiene que decir precisamente. Eso. Déjame. Te estoy dejando. Entonces, lo mantiene a raya, por lo tanto, pues el virus ya se controla y ya es casi improbable que pueda yo avanzar a una etapa de SIDA. Incluso si tú llegas a hacer, lo digo para las personas que están siendo diagnosticadas y son diagnosticadas en una etapa avanzada, que es, nuevamente, insisto, se le conoce como el cuadro clínico de SIDA, con el medicamento pueden salir de esa etapa, de ese cuadro clínico y regresar a una etapa donde no hay presencia de este síndrome, ¿no? E inclusive pueden llegar a un nivel de carga viral indetectable. Sí, totalmente. Una vez que llegaron a esa etapa Pero, de SIDA. o sea, ahorita que me preguntaste, ¿no? Porque fíjate que una de mis respuestas que le hice a Enrique o Salinas, no me acuerdo. Bueno, uno de los Alguien dos, en uno de los redes dos. sociales. No, pero uno de ellos dos, porque fue a partir de esta polémica en redes, fue decir, aprovechando este tweet, voy a decir 3 cosas, ¿no? O sea, y las primeras fue como, el VIH no se contagia a través de besos, las personas con VIH tenemos derecho al placer, y 3, estando en tratamiento, las personas con VIH no transmitimos el virus, incluso tienen sexo sin condón. Solamente puse esos 3 datos, sí. Que son, o sea, con evidencia científica. No es una ocurrencia tuya. No es una ocurrencia, ni fue como Apreciación. tal, ¿no? Uy, o sea, como la respuesta que tuve incluso creo que del mismo, ese señor, no Salinas, sino el otro, Camacho. fueron como, ni siquiera tienes argumentos, demuéstrame quién lo está diciendo, tal, ¿no? Entonces, de ahí es que yo insisto, nuevamente, que no son separadas las luchas. Una de las grandes broncas que tenemos en el mundo de la comunicación es que en redes sociales todos somos expertos. Y hay detalles de salud, por ejemplo, donde no somos expertos. Venga. Y es que, o sea, disculpa que vuelva a lo mismo, pero a raíz de todo este prejuicio, alguien se ha puesto a pensar en la salud mental de las personas que están siendo afectadas por usar esa palabra, ¿sabes? O sea, cuando una persona es diagnosticada que va a vivir con VIH, el hecho es como de, a ver, te puedes ir por el camino A o el camino B, y así yo lo pongo, es mi perspectiva, y si estoy incorrecto, pues me corrigen, ¿no? Puedes irte por el camino de la victimización o puedes irte por el camino que menciona mi compañero, donde sabes que es un arma de empuje. ¿Por qué? Porque empiezas a quitarte prejuicios, estigmas, empiezas a ver lo valioso que tú eres, empiezas a hacer deporte, empiezas a viajar. O sea, ya hay muchas personas que toman este diagnóstico como una segunda oportunidad. Sin embargo, también existe el otro tema, en donde ahorita lo que le preguntaste, pues es así, ¿te vas a esperar a que llegue el SIDA? Pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque me voy a adherir a mi tratamiento. Pero hay personas, y eso es algo que yo desconozco y que me gustaría saber, o sea, ¿por qué dejas el tratamiento? O sea, ¿realmente es el virus el que te está haciendo dejar el tratamiento o tienes algún problema con la salud mental que te está orillando a no hacerte responsable de algo tan sencillo, por así decirlo? Me encanta tu cuestionamiento, pero les propongo que sigamos definiendo precisamente para combatir la infodemia.
Ya hablamos de VIH, ya hablamos de SIDA. ¿Qué significa ser VIH positivo? ¿Qué significa ser VIH negativo? ¿Cuál es la diferencia entre estos símbolos de más y de menos? Pues bueno, o sea, cuando tú te haces una prueba de detección puede haber dos resultados, ¿no? Reactivo o no reactivo, que es positivo o no Positivo significa que tienes VIH. Sí, positivo significa que ya adquiriste el VIH y bueno... Y negativo que no. Negativo que no, así de simple, pero más bien yo le daría publicidad al ser VIH indetectable, ¿no? O sea, al final, si tú te adhieres a tu tratamiento y como bien decía Axel, lo que hace el tratamiento es encapsular las réplicas del virus, ya no puedes transmitir el virus, ¿no? Entonces... Yo llevo, como ya dije, 8 años en una relación serodiscordante teniendo sexo sin condón y sigo negativo, ¿no? Y es una experiencia de vida que la gente te dice, bueno, ¿y tú cómo sabes? ¿Quién te lo ha demostrado? Y yo, pues, La ciencia. aquí estoy. ¿Has sabido O sea, ¿no? ya hay una evidencia, o sea, o sea, lo que me lo preguntas es que en redes la gente se cree experta, ¿no? Y a ellos sí, por ejemplo, cuando en temas de VIH yo sí me posiciono siempre como un experto en que digan, ¿eres sociólogo? No, a ver, pues sí, pero yo también todo lo que he hecho desde la sociología ha sido enfocado, todo, o sea, todo el trabajo que he hecho desde la academia, activismo y todo ha sido enfocado en VIH, trabajé en Inspirado también, tuve como toda una educación en temas de consejería, o sea, ¿no? Entonces, cuando yo leía a estas personas que decían, ¿tú quién eres para decir? Pues es que, a ver, no solo soy una persona aquí con VIH y no solo soy un activista, si es que quieres verme como, ¿no? O sea, por otro lado también tengo toda esta formación y lo que yo te estoy diciendo es porque hay toda una evidencia científica grandísima que sostiene que una persona que está en tratamiento no va a transmitir el virus. Voy para allá, porque voy en ciertos caminos. Estábamos hablando de estas pruebas, ¿las podemos llamar así? ¿Pruebas de detección? Pruebas de detección, Sí. gracias. Es el término correcto. Geraldina, ¿qué pasa cuando a una persona le da miedo hacerse la prueba? ¿Qué pasa? Justo, pues es que precisamente la visibilización de el vivir con VIH como una condición de salud con la que se puede vivir indetectable, está asociada precisamente a alentar a las personas a que nos hagamos estas pruebas de detección y conozcamos nuestro estado serológico para acceder a estos tratamientos antirretrovirales y poder bajar la carga viral y poder no transmitir el virus, ¿no? O sea, lo importante aquí es que el estigma asociado al ir a hacerte una prueba, o sea, acercarte a las pruebas que hacen las organizaciones de la sociedad civil cuando hacen estos espacios de detección, ir a las clínicas Condesa, ir a cualquier espacio, acercarte a decir, oiga, vengo a hacerme una prueba de VIH, es un estigma gigantesco y es un paso terrible para las personas. Y eso es lo que tenemos que eliminar. Mario, tú hablabas hace rato de las pruebas para el VIH. Sí. Cuando tú te haces una prueba para saber si eres positivo o negativo, ¿ahí te dicen que eres detectable o indetectable? Pues son pruebas rápidas. Son otras pruebas Son distintas. pruebas rápidas de detección, las que aplican la mayoría de las organizaciones de sociedad civil, en este caso Impulse con el apoyo de HF. Son pruebas rápidas que tú llegas, te dan una preconsejería. ¿Qué significa eso? Pues te explican qué es lo que puede pasar Ok. si tienes un resultado reactivo o no reactivo. Te dan una preconsejería antes, pues si es pre, y te aplican la prueba y en unos minutos las pruebas ya Te de dicen- cuarta generación, Cuarta en 5 generación. minutos te dicen 2 minutos menos, ¿no? Ok. ¿Cuánto tarda? Depende. ¿Las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas. En teoría tienes que esperar 15 minutos, pero ya a los 5 Pero, minutos A los 5 minutos ya aunque tienes un tarde resultado 25. reactivo o no reactivo. Y ahí Eso. lo que sucede es una vez que te hiciste esta prueba de detección rápida, si llegas a resultar reactivo en esta prueba rápida de detección, sí se te manda una prueba confirmatoria de sangre en la clínica Condesa para que entonces tengas ya un estudio de sangre que confirme que efectivamente este resultado de la prueba rápida es reactivo. Mystery Man, Ujú. ¿cómo es una prueba rápida? ¿Te meten un cotonete? ¿Te sacan sangre? ¿Tienes que eyacular? ¿Cómo es? Ojalá. No, literal solamente te pican el dedo y ya te lo exprimen y cae en la pruebita. Te esperas como unos, como dice este Axel, 5 minutos, pero como para esperar un poquito más tiempo, te esperas a los 15 y ya. Ok. ¿Cómo es la otra prueba que tú mencionabas? ¿Es un examen de sangre formal, así como que te sacan, Pues sí, es un examen de sangre. te sacan te mucha, sacan, poca, un pues, tubito, dos? un tubito de sangre y ese lo meten a un aparato. Ok. Todo esto es importante que tú lo sepas.
precisamente para que no te vean la cara luego. Ahora, ¿qué es ser indetectable? ¿Significa que desapareció el virus? ¿Que ya te curaste? ¿Por qué esa palabra, indetectable? Bueno, entonces, regreso a mi clase. Entonces, pues ya, o sea, tienes una infección de VIH, lo que hace el virus es reproducirse así infinitamente y va matando tus defensas, ¿no? Tus células blancas. Entonces, lo que hace el medicamento es interrumpir ese proceso. O sea, tú cuando tomas el medicamento, que son los antirretrovirales, es interrumpir el proceso de reproducción del virus. Por lo tanto, si el virus va a empezar a bajar, y eso va a permitir que tus defensas vuelvan a retomar su ciclo de vida natural, ¿no? Y aumentar tus defensas. Ahora, ese bajón, ese control de la reproducción del virus, o sea, de la carga viral, de la cantidad de virus que hay en tu cuerpo, va a bajar a un grado que cuando te hagan una prueba de carga viral, y esas pruebas de carga viral regularmente solo se le hacen a las personas que ya vivimos con VIH, se nos hacen cada 6 meses o cada año, dependiendo el sistema de salud. Entonces va a llegar un punto en el que cuando te hagan una prueba de carga viral, que son estas pruebas de laboratorio, las que acaba de hablar Mario, o sea, ya un protocolo más grande, no van a detectar el virus de alguna manera. O sea, van a estar abajo del margen, del nivel, del margen mínimo que pueden detectar estas pruebas, ¿no? Cuando están, digamos que en teoría cuando están abajo de ese margen, se puede decir que es indetectable. Que quiere decir que el virus sí está presente. Ojo, existe el virus. Mientras tú vivas con VIH, porque no hay una cura ahorita, siempre vas a vivir con VIH el resto de tu vida. Pero solamente lo vas a tener controlado y por lo tanto tu sistema inmunológico va a poder fortalecerse nuevamente. Quiero aclarar algo. Los nuevos estudios están demostrando que no tienes que estar necesariamente abajo de ese margen mínimo que checan estas pruebas, sino que si tú llegas a tener incluso, o sea, si estás abajo de las 1000 copias de VIH, ya se te puede considerar indetectable, ¿no? Voy a hacer una pregunta al aire y respóndala a quien se sienta capacitado para hacerlo. Me avisan. ¿Una persona indetectable puede tener sexo sin condón? Sí, totalmente. Porque recordemos que indetectable es igual a intransmisible. Entonces la persona puede sostener sus relaciones sin el uso del condón con la cantidad de personas que él guste, ¿no? Y recordando que la responsabilidad sexual es de cada uno. O sea, todas las personas son libres de elegir con quién meterse y de qué manera meterse. Pero sí, indetectable es igual a intransmisible y tú puedes tener una vida sexual como tú la quieras llevar. Mario, por lo que entiendo, has estado platicando algunas cosas de tu vida personal. ¿Tú tienes relaciones sexuales con alguien indetectable o entendí mal? Sí. ¿Cómo es esto? Una pareja, o sea, el término de pareja serodiscordante se refiere a... Dilo bien, así como bien alto. Exacto. O sea, una pareja serodiscordante es una pareja que está formada por una persona que vive con VIH y otra que no vive con VIH. Ok. Entonces, pues... Si la persona que vive con VIH está en un nivel de carga viral indetectable, pues no va a transmitirle el virus a la persona que no vive con VIH. No, y hay algo que mencionaba ahorita de los derechos sexuales, que lo mencionaba el derecho. También, y creo que luego se nos olvida mucho, y sobre todo a los hombres, son los derechos reproductivos, ¿no? Bueno, también aquí incluyo a hombres trans, ¿no? Pero y a en realidad a cualquier persona, pero creo que sobre todo me enfoco mucho en mujeres cis, ¿no? En ese momento, porque se nos olvida que también el ser indetectable te permite ejercer con mayor libertad tus derechos reproductivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes procrear un bebé, una bebé o una bebé sin transmitir el virus ni a tu pareja ni al bebé, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. Entonces, si eres un hombre un hombre heterosexual o un hombre bisexual que vive con VIH y quieres procrear hijos con alguien, pues lo puedes hacer y no le vas a transmitir el virus ni a tu pareja ni al bebé. Si tú eres una mujer o una persona gestante que vive con VIH y quiere procrear hijes, también puedes hacerlo y no le vas a transmitir el virus ni a tu bebito ni a tu pareja. Geraldina, una persona que tiene VIH, así sea indetectable, cuando no lo dice, ¿está cometiendo un delito? ¿Puede ir a la cárcel? No, pero justo hace una semana
podría haber sido denunciado por el solo hecho de poner en peligro de contagio, ojo, el VIH no se contagia, se transmite, pero el delito así se llamaba, peligro de contagio, porque pues estaba penado en la Ciudad de México a nivel federal y me atrevo a decir en todos los estados de la República, el mero hecho de poner en peligro a una persona de adquirir una condición de salud. El mero hecho de poner en peligro, ojo, o sea, no se exigía un resultado. Si una persona que vive con VIH tenía relaciones sexuales con otra y esa otra se enteraba que ésta vivía con VIH, podía ir a denunciarlo por haberle puesto en peligro de contagio. Eso acaba de ser derogado, afortunadamente, pero durante muchísimos años se utilizó como una estrategia, digamos, de criminalización hacia las personas que viven con VIH y con otras condiciones. Por ejemplo, en 2020 y 2021 el número de carpetas de investigación por COVID aumentaron de una manera muy importante porque había personas que iban a denunciar a otras por ponerles en peligro de contagio, ¿no? En espacios condominales, inclusive hubo ahí algún caso en medios de comunicación de una persona que había salido sin cubrebocas y entonces lo fueron a denunciar. Entonces, el mero hecho de poner en peligro a alguien, pues no es una transmisión o no es un contagio de una condición de salud y es importante que eso no esté sancionado. Y además, por la vía de la sanción no vamos a eliminar la transmisión del VIH, sino va a ser a través de conocer el estado serológico y adherirse a un tratamiento. Mario Bustamante, en tu trabajo, ¿te pueden exigir una prueba para saber si tienes VIH? No. No. En tu trabajo, ¿te pueden despedir por ser VIH positivo? Tampoco. Porque aparte, el ser una persona que vive con VIH no afecta absolutamente nada, ni tu capacidad laboral, ni pones en riesgo a ninguna otra persona en una oficina, ¿no? ¿Por qué tendrías que poner en riesgo a una persona en una oficina? Si yo estoy buscando empleo y las personas que me pudieran emplear saben que tengo VIH y me niegan eso, Están cometiendo un delito de discriminación y se pueden acercar. Y tienen que voy denunciar. para allá, Al voy Tienen que Copred. denunciar acá. Si a mí me niegan empleo por tener VIH, ¿cuál es el procedimiento? Denuncia ante Copred. Eso es ilegal. No solamente es un delito por discriminación, sino además administrativamente está perseguido, digamos, no se tolera en la Ciudad de México. En el Consejo hemos atendido un montón de casos de este tipo. ¿Sabes? Hace un año, en nuestro reporte de 2022, el primer lugar de las denuncias que recibimos, el motivo es condición de salud entre los que se encuentra VIH. Entonces, todavía hay empleadores, empleadoras, empleadoros, que estábamos platicando hace rato, empleadores que están pidiendo pruebas de VIH, lo cual es completamente ilegal, cámara, completamente ilegal, y lo mismo despedir a una persona si se descubre que vive con VIH. ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Tengo que ir físicamente? ¿Me meto a una página de internet? ¿Te mando un correo electrónico? ¿A qué dirección? ¿Cómo? Hay varias vías. Pueden acudir a las instalaciones del COPRED. Estamos en General Prim número 10. También pueden hacerlo a través de un correo electrónico que sería quejas.copred@cdmx.gov.mx. Perdón que volteé, pero es que luego me falla la memoria. Pueden hacer la denuncia también a través de teléfono. Lo pueden encontrar todos estos datos en nuestras redes sociales. Estamos como Copred-CDMX en Twitter y en Facebook. Y ahí están todos los teléfonos. Pero también pueden hacer denuncias a través del teléfono de Locatel, el 55 56 58 11 11. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, aprovechando que estás en esta misma mesa. Claro. Obviamente una persona que vive con VIH y que se diera tratamiento necesita ir periódicamente a el médico, ¿no? Para tener estos temas. Y una de las cosas que nosotros por ejemplo, incluso hemos observado es que siempre hay un tema cuando esta persona trabajadora pues tiene que ir una vez al mes, ¿no? Claro. A su cita. Sea cual sea el sistema de salud en el que se atienda. Sí. Y siempre hay un tema con el empleador y con los empleados porque pues es una persona que tiene que ir regularmente o tiene que pues tomar ese tiempo normalmente de su trabajo. ¿Eso se puede denunciar? Claro, sí, por supuesto que sí, porque es
A ver, la discriminación no solamente se refiere a tratos diferenciados, porque en este caso el empleador te podría decir, pero yo ¿por qué te voy a dar a ti ese permiso o ese espacio para que vayas y a la compañera o al otro compañero no? En este caso tú estás pidiendo una medida positiva, porque necesitas acudir a recibir tu tratamiento o hacer tu chequeo, lo que sea que necesites hacer en la clínica o en la institución de salud, y necesitas esa medida positiva, digamos, de ajuste que tendría que hacer la persona empleadora para que tú puedas atender tu salud, porque vives con una condición de salud. Lo mismo para una persona que tiene diabetes o para una persona con cualquier otro tipo de condición de salud que necesite acudir al médico de manera regular. Entonces, sí sería discriminación si el empleador o empleadora no tomara esto en consideración y no te lo permitiera. Permítanme, esto se pone cada vez mejor. Vamos a ver qué pregunta Mystery Man. Digo, como consulta, o sea, yo voy, ¡Claro! yo voy y me contratan, ¿no? O sea, ¿tú consideras conveniente para evitar este tipo de problemas el hecho cuando a mí me contraten decirles, ¿sabes qué? Vivo con VIH y necesito acudir a mis citas cada 4 meses, bla, bla? Entonces, entiendo que el empleador no podría decirte, ¿sabes qué? No. O sea, ¿desde ahí crees que se podría como sembrar esa situación? Claro, sí, tenemos casos que en donde las personas acuden a un empleo y muchas veces se hacen estas pruebas, ¿no? De pronto te dicen, te vamos a hacer un chequeo para el tema de seguro médico, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí de pronto, y en el caso de embarazo es igualito, o sea, igual. Mujeres o personas con capacidad de gestar les hacen pruebas de embarazo y luego resulta, ay, ¿qué crees? Dijo, es que ya se llenó la plaza, ¿no? Sí. Ya no se pudo. Fíjate que ya encontramos otra persona que tiene más el perfil. Entonces, esto es complicado porque no hay manera, digamos, de acreditar, a menos que tengamos los elementos para hacerlo, de acreditar que realmente la contratación no se está dando por esta condición. Es complicado. Pero aún así, yo les invito a que denuncien en COPRED y esto pueda ser orientado por nuestros abogados para que justamente veamos de qué manera puede darse. Existe en el caso de embarazo, no en el caso de VIH, pero podemos utilizar el criterio. Existe una presunción de que si no se contrata, y sobre todo en los casos de despido, a una mujer o a una persona con capacidad de gestar por estar embarazada, digamos, hay una presunción de que el motivo es ese, no otro. Y quien tiene que demostrarnos que no fue así, digamos, en el caso de un despido, ¿no? Tienen que demostrarnos que esta mujer, pues la verdad es que no era muy buena haciendo su trabajo, no llegaba, en fin, y entonces con eso se destruye la presunción. Entonces, en el caso de VIH, pues sería igual. O sea, el hecho de que tú acudas, pases todas las pruebas, te hayan dicho, oye, sí, ya entras mañana, mira, aquí está tu uniforme, voy a inventar, ¿no? Para poner como más elementos. Y de pronto, cuando llegan estas pruebas o estos resultados médicos, te dicen, híjole, ¿sabes que siempre no? Pues existe una sospecha bastante robusta de que fue con motivo del VIH. Sí. ¿Cuál es el castigo para el empleador que te discrimina por tener VIH? En el caso de COPRED, COPRED no tiene sanciones, COPRED no sanciona, precisamente porque entendemos que la discriminación es estructural. Entonces, si nosotros castigáramos o sancionáramos a una persona en lo individual, estaríamos mirando solamente esta responsabilidad individual o subjetiva y no la película completa, digamos, ¿no? Y justo lo que nos interesa es, por supuesto, la reparación del daño de la víctima de discriminación. La víctima siempre se pone en el centro a través de procesos de conciliación. Las víctimas acuden a procesos de conciliación si así lo desean para decirle a quien les discriminó, pues, qué pasó, ¿no? Y en ese espacio se piden medidas de reparación. Cada víctima tiene distintas pretensiones. Hay quien pide disculpas, hay quien pide una reinstalación, hay quien pide que le contraten, hay quien pide, digamos, capacitación. Nosotros insistimos mucho en medidas de no repetición, que es lo que nos interesa, que ese empleador no vuelva a hacer esto, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si esta vida feliz que les estoy contando aquí no sucede? Nos vamos a un procedimiento de investigación en donde recibimos pruebas. Aquí el empleador tendría que demostrarnos que pues se dieron cuenta que de veras ya no eras muy apto o que sí encontraron a otra persona que cubría mejor el puesto, en fin. Y en ese sentido, destruir esta presunción de la discriminación. Si no sucede esto, es decir, si se confirma la discriminación, emitimos una opinión jurídica que, en su caso, enviamos a las autoridades administrativas que sí sancionan. O sea, en este caso, por ejemplo, a la autoridad laboral, ¿no? En el caso de establecimientos mercantiles, por ejemplo, a las alcaldías y al Instituto de Verificación Administrativa, en fin. Entonces, la opinión jurídica
sirve como un dictamen de un ente técnico que ya te dice, aquí hubo discriminación. Mario, fíjate lo que te voy a preguntar. ¿A quién le debes decir y a quién no que tienes VIH? A quien tú decidas. O sea, yo creo que una persona que vive con VIH no tiene la obligación de decirle absolutamente a nadie que vive con el virus, más que a la persona que esta persona decida. Mystery Man, has puesto sobre la mesa algunas situaciones de tu vida personal. Ujú. Tú que coges a pelo, ¿no sientes miedo de infectarte de VIH? Creo que, y esto es más una historia mía, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a involucrarte dentro de este mercado, te das cuenta de que eres muy ignorante. O sea, tal cual. Y empiezas a informarte de los diferentes métodos de prevención, porque como lo ha dicho Axel, como lo han dicho mis compañeros, hay mucho miedo, mucho estigma, mucha desinformación. Entonces, más que nada, incluso yo siendo de la misma comunidad, yo carecía de esos conocimientos y tenía mucho miedo. Incluso como lo hemos platicado, cuando te vas a hacer la prueba, pues lo primero es como de que voy a salir positivo, me voy a morir, es lo que la gente piensa. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, digo, pues gracias a Dios, afortunadamente, empiezo a tener personajes con los que estoy colaborando y me dicen, oye, es que en Estados Unidos se está usando esto. Oye, es que ya te enteraste del PrEP. Oye, es que ya está el DoxyPrep. Oye, es que... Y te lo voy a decir tal cual, o sea... y no, a lo mejor Axel me va a dar la cifra concreta. O sea, hay repuntes de sífilis muy cañones en todo lo que es el ambiente sexual. Entonces yo me infecté de sífilis y yo no lo sabía. Yo me di cuenta hasta que empezó a tener el sarpullido y era una ya infección secundaria. Y fue cuando literal un doctor me dijo, oye, es que tú tienes sífilis. Y yo fue así de, ¿yo? O sea, ¿cómo, no? O sea, lo primero que te das como tus golpes de pecho. Entonces, cuando ya asumes que las cosas existen y empiezas a nombrarlas tal cual, pues te empiezas a informar y empiezas a decir, ok, pues es que no es tan grave como yo me lo estaba imaginando y existen diferentes opciones para las cuales yo pueda mantenerme sano, que creo que es lo que se debe de divulgar. O sea, lejos porque aquí no se recomienda el sexo a pelo, pero si lo vas a hacer, hazlo conscientemente e informado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay diferentes métodos de prevención, pues ya te haces más consciente y te haces responsable de tu salud, porque nadie va a cuidar a Mystery Man más que yo mismo. Yo me puedo meter con las otras personas, pero las otras personas tienen la obligación también de cuidarse. Vamos cerrando esto. Axel, ¿qué es la PrEP? La profilaxis preexposición, ¿no? Que eso es lo que significa, es es un medicamento antirretroviral. Nuevamente, los antirretrovirales son los medicamentos que ya ocupamos las personas que vivimos con VIH para controlar la infección. Entonces se ocupa un medicamento antirretroviral. Para las personas que no viven con VIH, toman este medicamento. Hay dos formas de tomarte la PrEP, ¿no? La más común es tomártela todos los días a la misma hora. Y lo que va a hacer es prevenir que adquieras VIH si tienes alguna situación de riesgo. ¿Es una vacuna? No, no lo es, pero digamos que hay una corriente científica que podría considerarla como una tipo de vacuna paliativa, ¿no? O sea, digamos porque estrictamente no es una vacuna, ¿sabes? Pero la forma en cómo funciona sí tiene cierto rasgo de vacuna paliativa, tal más o menos. Pero digamos, estoy hablando de una corriente científica en general, estrictamente no lo es. Si tomas la PrEP, ¿puedes coger sin condón? Pues creo que es importante señalar que la profilaxis preexposición solamente te protege de el VIH, pero no te protege de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, digo, puedes o no puedes, es una decisión tuya, en realidad. O sea, yo no te voy a decir que... Pero el que estés en tratamiento, en el tratamiento PrEP, no quiere decir que no vas a adquirir otra infección de transmisión sexual. Mystery Man. Sumo a ambos comentarios el hecho de decir que si tú te vas a meter al esquema PrEP, no son dulces. Entonces todo es un protocolo y debes de mantener tus chequeos periódicos conforme la institución lo requiera. Yo sé que actualmente ya se vende en las farmacias y es muy fácil adquirirlo, pero recordemos, o sea, los medicamentos tienen ciertas reacciones y no son para todos. Entonces vayan con los especialistas y pues ahora sí que si se van a meter a un esquema de protocolo PrEP, pues háganlo conscientemente. Qué bueno que mencionas esto porque mi siguiente pregunta tiene que ver precisamente con lo que estabas mencionando.
¿cuáles son los efectos secundarios de una persona que consume la PrEP? Es que, a ver, hay ciertos, digamos, como efectos secundarios que podría haber a corto plazo por tomar un medicamento. Cualquier medicamento, incluso la aspirina, el paracetamol, puede tener efectos adversos, ¿no? De hecho, si tú tomaras paracetamol todos los días, puede ser súper dañino, o sea, más dañino que la PrEP. Sí. O sea, más dañino que la PrEP. Si tú tomas paracetamol todos los días en 6 meses... ¿De qué estamos hablando? ¿De diarrea, vómito, No, el hígado. Y el hasta hígado. Estoy Ah, hablando, pero venga. paracetamol, ¿eh? Ok, Sí, no, sí. háblame de la PrEP. Ajá. No, pero es un ejemplo de por qué, o sea, la gente... Quiero un poco o sea, yo coincido de que sí, no es cualquier cosa, pero también quiero desmitificar un poco de ponerla a la PrEP como ay, el gran químico La acá. solución a todos los males. No, al contrario, como el peligro que hay que tener mucho cuidado de entrar a ella. Ok. Porque también siento que, o sea, no es cualquier medicamento, pero tampoco es... ¿Tan agresivo? Tan agresiva, no es cloro lo que estás tomando, ¿no? O sea... Sí, es que hay gente que la toma. Por eso es que yo mencionaba que paracetamol tomado por muchos días, en menos de un año, puedes lastimar más a tu hígado que PrEP. Imagínate. Entonces, efectos adversos que puede tener, puede ser algún tema estomacal, algún tema en dolor de cabeza, a corto plazo. A largo plazo se piensa que podría tener cierto tema en el, ¿cómo se llama? En la calcificación de tus huesos. Pero es algo que, digamos, para eso hay vigilancia médica y no siempre sucede. Todo esto es para preguntarle a Geraldina, ¿qué le recomiendas a una persona de la comunidad LGBT que está experimentando, que quiere saber más, para que precisamente lo haga bien, tenga la información del lugar adecuado, de los expertos adecuados? Tú que estás en esta institución tan importante. Pues yo creo que es muy importante acercarse justo a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo importantísimo en divulgar información, sobre todo acercar esta importancia de conocer el estado serológico, de acercarse a los especialistas en salud. Y yo les recomendaría justo, ¿no?, que se acercaran a las organizaciones que se encuentran aquí presentes o a otras que conozcan, que vean que su trabajo sea serio, obviamente, y que pues eso, ¿no?, se apoyen, porque además en el VIH el trabajo de pares es muy importante. Y yo creo que eso, decirles que no están solos, no están solas, no están solas. ¿Verdad que no hay que hacer caso de lo que uno se encuentra de repente en las redes sociales? Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las redes sociales pueden ser muy útiles para algunas cosas, sobre todo el internet en general, ¿no? Pero sí buscar organizaciones que tengan ya una trayectoria de trabajo importante, reconocida, y que veamos que realmente tienen un trabajo serio, ¿no? Mario, antes de irnos a conclusiones, tú representas a una organización civil. ¿Ustedes cobran? Si yo de repente tengo 17 años, estoy perdida en este contexto y necesito ayuda, ¿me vas a pedir qué o cómo funciona? No, nada. O sea, digo, desde ahí pues lo que hacemos son estrategias de comunicación, pero a la mano de HF, de hecho existe un wellness center al que tú puedes ir de manera gratuita. Es gratis. Es gratis, de manera gratuita, confidencial, hacerte una prueba rápida de detección. La prueba no me cuesta. Nada, en Darwin 31, Colonia Anzures, ahí va el comercial, cámara, para que vayan a hacerse la prueba rápida de detección. Qué Pero no importantes te son cuesta. estas cosas. Hay otras organizaciones que no tienen el mismo financiamiento que tiene esta organización y que de pronto pueden cobrar como costos de recuperación, etcétera. O sea, tampoco creo que esté mal el que se cobren esos servicios porque pues, habrá gente que tenga el dinero para adquirirlo, ¿no? Pero en este caso, desde nuestro lado, los servicios son gratuitos, confidenciales, etcétera. Vamos a ir a conclusiones. Antes, vayan preparando lo que van a decir. Van a hablarle directamente a la cámara uno por uno. Va a comenzar Geraldina, va a terminar Mr. Imán. Quiero hablar con el público. ¿Te fijas todo lo que puede salir de un escándalo en redes sociales? ¿Te fijas todo lo que puede aparecer, todo lo que podemos desarrollar a partir de una publicación en X? De eso se trata la mesa de escándalo. Te ruego de la manera más atenta que la compartas, que copies el link. Queremos aportar, queremos hacer la diferencia, queremos ayudar, combatir la infodemia. Ayúdanos, por favor, es para ti, solo para ti. Y ahora sí, vámonos a conclusiones. Conclusiones.
Geraldina, ¿qué le dices a las audiencias de la Mesa de Escándala? Bueno, pues lo primero es que vivir con VIH no puede ser jamás una condición para ser discriminado, discriminada, discriminade, que se acerquen a COPRED en caso de que sientan que han sido discriminados, y también que es muy importante conocer nuestro estado serológico, conocer nuestro estado de salud, acercarse a la sociedad civil, a la Clínica Condesa para conocer su estado serológico, para recibir tratamiento en el caso de que lo requieran, y sobre todo saber que pues la vida con VIH puede ser una vida común, puede ser una vida feliz y no tiene por qué serlo de otra forma. Muchas gracias, Geraldina. Un placer. Muchas honor. gracias a ti. Querido Axel, háblale al público de Escándala. ¿Con qué te despides? Pues yo más bien estoy muy contento de que una actividad que se hizo el 1 de diciembre haya logrado parte de lo que también queríamos, que era justamente incitar y abrir las conversaciones. No imaginábamos que iba a abrir la conversación con un sector de la población que, o sea, totalmente que piensa, y siempre va a pensar, opuesto a lo que muchas de nosotras pensamos constantemente, ¿no? Pero estoy feliz también por eso, porque creo que a veces son consecuencias no buscadas de los actos, y qué bonito que se estén abriendo estas discusiones, qué bonito que Escándala nos esté apoyando también, que estés aquí, Geraldina, que estés tú también, porque creo que el tener esta diferencia de opiniones nos permite como, más que como polarizar, yo creo que la intención, o al menos en esta mesa, ¿no? Digo, con esas personas siempre va a estar polarizado, pero creo que aquí más que polarizar es como, ok, bueno, yo pienso esto, yo pienso lo otro, y creo que eso, a mí personalmente en mi activismo de VIH es algo que a mí me interesa, ¿no? O sea, y la otra es que personalmente yo no creo que estén peleadas, y yo conozco muchas otras organizaciones y conozco muchos activistas. Yo mismo también fui de una organización que se enfocaba más en otras cosas, en temas de VIH, como en dar la información, acercarte, hacer pruebas, tal. Yo he hecho eso, pero yo creo que no están peleadas. El hacer eso, el hacer incidencia política con el gobierno definitivamente es algo muy importante, y el hacer empoderamiento con nuestros pares de la forma en la que lo tengamos que hacer, ¿no? Que puede ser desde círculos de pares, de acompañamiento, hasta besotones sidosos. Y ojalá llegue un momento en esta vida y en esta sociedad donde ya no haya necesidad de hacer ni besotones sidosos, ni marchas por los medicamentos, ni tener que hacer contenido en redes, ni tal, porque será ese momento cuando podamos decir que ya no existe la xerofobia, que ya no existe la discriminación, y que podemos ser libres y tranquilas como personas que vivimos con VIH. Muchas gracias, un placer. No, gracias a ti. Querido Mario Bustamante, ¿cuál es tu conclusión? Yo, tomando en cuenta lo que ya dijeron, diría o haría una invitación a dejar de juzgar a las otras personas por su orientación sexual, por su identidad de género, por su condición médica. Creo que muchas veces la gente hace muchos comentarios con cero empatía, ¿no? Y con cero contexto atrás. Entonces yo haría una invitación a eso, a dejar de juzgar. Obviamente hacerse la prueba rápida de detección. Yo creo que la única persona que puede tener el control de su salud eres tú mismo, tú misma, tú misme. Entonces no hay nada como saber que estás bien y tomar el control de tu salud. Y pues nada, yo diría que cojamos rico todos, ¿no? Así cerraría. Muy bien dicho, un placer, un honor. Mi Mystery Man queridísimo, cerremos con broche de oro. Venga. Bueno, antes de cerrar, agradezco a cada uno de ustedes porque para mí esto es crecimiento y aprendizaje. Agradezco también que todos hayan tenido como una apertura a la crítica porque eso también construye. Y vuelvo, repito, ahora sí que la finalidad de esta mesa no es restar, sino construir y apoyarnos, ¿no? Los unos a los otros. Yo te puedo decir que como creador de contenido he aprendido mucho sobre mi sexualidad y sobre cómo ejercerla libremente y sin miedo. Si tú te vas a hacer una prueba, quítate ese miedo, es mejor saberlo para que tú te puedas tratar y puedas tener una vida muy plena, muy feliz, como ya lo han comentado. Y bueno, pues ahora sí que acude con los especialistas, no busques información en internet porque solamente te vas a hacer lagunas mentales, mejor ve con un especialista, alguien que te explique a ciencia cierta cómo funciona con información actualizada y verás que todo va a salir muy bien. Vive tu sexualidad tan pleno como tú quieras y pues un beso. Muchas gracias, un placer, un honor. Repito, comparte este material. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Un aplauso, por favor.